Cuando mis hijos que están aquí vienen a mí y me dan un abrazo, me dan un beso, me acarician y me dicen, papi, I love you. Tú eres todo para mí. En ese momento de conexión, no importa lo que me pidan, yo se lo doy. Cuando me endulzan, le abro las puertas. Y tú sabes que el Señor es igual. Cuando tú lo adoras, cuando tú vienes a Él con tu corazón en las manos, cuando tú lo alabas, cuando le cantas un cantico nuevo, no hay nada que tú le puedas pedir a Él en el nombre de Jesús, que Él te diga que no, que tú lo niegues. Y más, en la palabra dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras, que se te dará. Mira, cuando uno canta alabanza, y yo sé que Margarita está de acuerdo con esto, hay algo químico en el cerebro de uno al momento que estás cantando, que con el espíritu y las emociones, ahí está todo en sintonía. Y tú te sientes que tu cuerpo vibra, te sientes algo que está ocurriendo dentro de ti. Es el Espíritu Santo que empieza a fluir, que empieza a brotar, que se empieza a desbordar. Y cuando tú estás en el Espíritu Santo como estamos nosotros, hay una conexión muy especial. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes hoy están aquí y dicen, oye, un día tan especial, qué bueno si hubiera estado aquí mi esposo bonito, que está estancado y le he hablado tantas veces, pero no lo puedo sacar, no lo puedo traer aquí. Y qué bueno hubiera sido si hubiera venido hoy. ¿Tú sabes? O mi hijo Pedrito, que está pasando por un momento difícil, se ha separado de la mujer, han tenido problemas, no hay que encaminarlo. O mi amiga Conchita en el trabajo, que le ha hablado de venir aquí a Dialma y no acaba de venir. Pero la buena noticia es que hoy no es ni para ese esposo Juan que no quiso venir, que está estancado, que fue a jugar golf. No es para ese hijo que está descarrilado, no es para tu amiga Conchita. La prédica de hoy es para ti. Gloria a Dios. Es para ti. Porque tú sabes que tú fuiste escogido por Él. Él te ama. Él te escogió a ti. Yo no lo escogí a Él. Yo estaba perdido. Yo era una ovejita perdida. Él me escogió a mí. Él te escogió a ti. Él escogió a Abraham. Escogió a Isaac. No escogió a Ismael. Él escogió a Jacob. No escogió a Saúl. Y no escogió a los 11 hermanos de José. Él escogió a José. Y no es que Dios haya visto algo especial en una de estas personas. No es que eran carismáticos, no es que eran simpáticos, no es que hablaban bien. No es que hicieron nada especial. Lo hermoso es que lo escogió Dios. A veces uno dice, óyeme, es que debo haber hecho algo para estar donde estoy hoy. Parece que tengo alguna característica, algo me dio un don y por eso es que estoy aquí. No. No es por eso. Fuimos escogidos antes de la fundación de los tiempos. Antes de que existiéramos, ya Él te conocía, ya Él te había escogido a ti, me había escogido a mí. Y no es porque era simpático, ni porque hablaba bien, ni porque estaba casado con Daisy, ni porque ella estaba orando con... Me escogió por la pura obra y gracia del Señor. Y la historia de José magnifica la gloria de Dios. Así que voy a hablar un poquito hoy de la vida de José. Un muchacho de 17 años que fue escogido por Dios. Voy a hablar de sus pruebas, de sus sacrificios, de su sufrimiento, de su perseverancia. La mitad del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, la mitad está dedicado a la vida de José. Del capítulo 37 al 50. Si algo está al principio y lo dedicas bastante tiempo, debe ser importante, ¿no? Esos 14 capítulos, hay muchas razones de su importancia, pero uno de ellos es que es un espejo del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
muchas veces uno puede decir que esos 14 capítulos son como el Evangelio de acuerdo a José. Pero lo que son importantes son las enseñanzas y meritan nuestro conocimiento, nuestro estudio y nuestra meditación. Así que hoy voy a cubrir una parte, solamente una parte, y al final de mayo viene la segunda parte. Así que si vinieron hoy y les gusta la enseñanza y se van llenos de la palabra, regresen a final de marzo y cubrimos la segunda. Así que primero voy a hablar un poquito del contexto de la vida de José. Este muchachito, jovencito, de 17 años, pastor, y había sido escogido por su padre y rechazado por sus hermanos, maltratado, despreciado, humillado, y lo vendían como esclavo a la esclavitud. Y a través de sus pruebas se convierte en el mayordomo de Egipto, se convierte en el salvador del mundo, porque todos los pueblos tuvieron que venir a él a los pies de José. El Señor le hizo unas promesas grandes a Abraham, le prometió una tierra fértil que le daría naciones, y él tuvo a Isaac, tuvo a Ismael, Isaac tuvo a Jacob y tuvo a Esaú, y Jacob vivió con sus 12 hijos en la tierra de Canaán, la tierra prometida, cumpliendo la promesa de Dios a Abraham. Tenemos un Dios que cumple promesas, aunque a veces estoy seguro que uno piensa que Dios se ha olvidado de nosotros en algún momento de desesperación. Si mis padres vivieran hoy en este momento, yo le preguntaría a ellos cómo se sintieron ellos en octubre de 1960 cuando llegaron aquí, con una mano delante y otra atrás. Si en ese momento ellos pensaron que Dios se había olvidado de ellos. José fue de niño lindo a esclavo y a sirviente. Al principio del exilio, no sé cuántos de ustedes tenían un papá o una mamá que limpió piso, que fregó plato. Yo me recuerdo que a los 9 años yo vendía periódicos en la esquina de la 8 y la 17 avenida. En Cuba, si tú vendías periódicos, quería decir que tú eras de suma pobreza, pero de suma pobreza, vaya, era que venías de la nada. Y yo me recuerdo que al llegar a la casa, los ojos de mi madre se partían viendo el dinero que yo le llevaba de vender periódicos en la calle. José fue igual, fue de lo mucho a la nada. Jacob y sus hijos tienen que salir de la tierra prometida por la escasez, por el hambre, a Egipto. Hijos contra hijos. En ese momento tengo que asumir que ellos pensaron que las promesas de Abraham, ¿dónde estaban esas promesas? Pero es que la fe, como estaba hablando la pastora Dialma, la fe son como los brazos de tu corazón. La fe es la que activa esas 7,000 promesas que están ahí si las conoces. Es como que tú tengas la herencia de tus padres y tú no sabes lo que te han dejado. Eso es tu culpa porque no fuiste a ver el testamento que está en la gaveta, está engavetado. Shame on you si no lo recibiste y no lo leíste y no creíste en lo que te dejaron tus padres. La fe te regala paciencia. Eso es lo que te da paciencia, la fe. La palabra en Hebreos, capítulo 11, versículo 22, dice, la palabra, dice, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En otras palabras, cuiden los huesos porque de aquí salimos en algún día. Fue 430 años después. La promesa se cumple al tiempo de Dios, no en el tiempo tuyo. Así que es importante, analizando el contexto de la vida de José, de poder captar con luz y detalle el sentido de la vida de este muchacho y de su hermano y su padre. Una historia bella que estoy seguro que muchos de ustedes la han leído, pero yo les voy a pedir que antes del final del mes que viene lean la historia de nuevo y que la miren de un punto de vista diferente. Hay más de 100 paralelas entre la historia de José y la historia del Señor Jesús.
Uno de los paralelos no es el que le voy a decir ahora, pero José vivía en una familia que era un perfecto desastre. Empezamos con el padre, Jacob, que un ángel le dio un sueño que cambió su nombre de Jacob a Israel. Pero Jacob vivía con 4 mujeres. Las 4 rivalizaban una contra las otras todos los días. Él era un tipo de conflicto, un tipo que tenía como 2 caras. Fue rechazado por su padre. Eso ya es suficiente cuando tu padre te rechaza. Eso te marca. Jacob fue rechazado por su padre. Los hermanos de José, hijos de 4 mujeres diferentes, llenos de celo, envidia, odio entre ellos. Y aparte de eso, Jacob tenía 2 favoritos, que era José y el hermano Benjamín, el hermano menor. Los 2 hijos de Raquel, que eran la favorita de él. Jacob no era ningún santo. Embustó a su papá. Se hizo pasar por el hermano. Y después sufre tremendo engaño cuando él trabaja para su tío 7 años para poderse casar con Raquel, que era la favorita. Raquel tenía que ser preciosa. Era la obsesión de Jacob. Y el día del matrimonio, esa noche, Labán, el papá de Raquel y tío de Jacob, lo engaña. Me imagino que estaban todas trapeadas, como que no se le veía más que los ojos. Y cuando llega a su luna de miel, se encuentra que no es Raquel, le habían puesto a Lea, que era la hermana pequeña, y tenía que ser tremendo fea la muchacha, porque Jacob se comete a trabajar 7 años más para poderse casar con su amor Raquel. ¿Te imaginas? Casar, eso es amor. Trabajar 14 años, trabajo duro para su tío, simplemente para tener la oportunidad del formalismo de estar casado con Raquel. La envidia de Lea a Raquel no tenía nombre, porque tenía que sentir despreciada. Se la regalan y este hombre prefiere trabajar 14 años por esa otra mujer que está con ella. En 8 días Jacob se casó 2 veces, con Lea y con Raquel, porque aunque tuvo que trabajar 100 años más, pudo vivir con Raquel desde el 8º día en adelante. La animosidad en esa casa era fuera de serie, difícil de describir. Imagínate 2 hermanas con el mismo tipo, una despreciada. Eso era un infierno. Y el tema no para ahí, porque la competencia entre las 2 era tanta. Era en todo. En todo, ¿quién paría más? ¿Quién le daba más hijos? A Jacob. Y cuando una deja de parir, ¿qué es lo que hace? Va a la criada y dice, ok, ahora ella me va a reemplazar. Entonces la criada de Raquel, Bilpa, se acuesta entonces con Jacob para darle los hijos que ella no le estaba dando. Y después Lea, llega un momento de poca fertilidad y que entonces ya va la otra criada que tenía ella para hacer lo mismo. El zángano de Jacob está acostándose con 4 mujeres a la misma vez. Pobrecito. Pero tú te imaginas los celos. Tú te imaginas los celos que se estaba sembrando y el odio que se estaba sembrando en esa casa. Por eso que no hay sorpresa de cuando uno lee de la envidia y el odio que había entre los hermanos hacia José. Eso no nació, eso fue sembrado. Raquel era la favorita de Jacob, era el amor de su vida. Y con él le dio, ya después a su vejez, le dio 2 niños, José y Benjamín. Es más, que ella muere en el parto de Benjamín. Y José era el favorito de su papá, porque fue el primogénito de Raquel. Y que lo tuvo ya cuando ya eran mayores. Los hijos de Lea odiaban a muerte a José. Ese odio y los celos y la envidia de Lea era transmitida, fluía hacia los hijos. El hogar era un desastre. Imagínate esto, 4 mujeres, 12 muchachos, un marido, todos en un campamento. Además que solamente hacinamiento y estar la densidad de toda esa gente viviendo juntos.
Pero no obstante todo eso, había la presencia de Dios en ese hogar. No habían 500 canales de DirecTV, no había computadora, no había iPad, no había iPhone. Y por las noches, el patriarca le hablaba a sus hijos. Le hablaba de ese ángel de Dios que le cambió el nombre de Jacob a Israel. Le habla de su abuelo Abraham cuando fue al monte con su papá Isaac. Le habla del poder, le habla del amor, de la misericordia de Dios. Yo te aseguro que cuando le hablamos a nuestros hijos de Dios, del amor de Dios, de su perdón que es inmerecido pero es absoluto, de todo lo que tú has recibido en la vida, las bendiciones, yo te aseguro que cuando tú le hablas a tus hijos, algo queda grabado. Es importante hablarle a tus hijos. En el Viejo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, la palabra dice: estas palabras que yo te mando hoy, la palabra de Dios, lo que estamos hablando, estarán sobre tu corazón y las repetirás. Quiere decir que la vas a decir muchas veces, no cumples con decirla una vez. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos de ustedes han ido a casa de una familia hebrea? Sí, no. ¿Han visto que en la puerta cuando llegan hay como un articulito que son los pergaminos de la palabra, se llama la mesusa? Esa mesusa identifica, marca la casa como una casa judía. Marca esa casa con la conexión con Dios y de la herencia que es de ellos. Mira, si tú sales aquí y te preguntas, Pastora Diana, ¿es tan importante hablar de Dios a tus hijos como acaba de decir Willy? Yo vengo aquí a la casa de Daisy los sábados, voy a la iglesia de Little Flower el domingo, pero esta cosa de estar hablando de Dios por la mañana, por la tarde, al levantarte, al acostar, en todos los lugares, en la casa y afuera, eso no es una exageración, eso no es exceso, eso no es un fanatismo. ¿Me está diciendo algo, Daisy? ¿Ah? Pensé que me está diciendo de cortar. Yo siempre miro a Daisy por si me manda alguna señal. Yo le hago caso a mi mujer porque aquí manda ella. ¿Será eso un fanatismo? Mira, yo no sé cuántos de ustedes desayunan por la mañana un café con leche. ¿Cuántos desayunan ustedes? ¿Cuántas personas desayunan? Levanta la mano si tú desayunas todos los días. Deja la mano levantada si tú almuerzas. Deja la mano levantada si tú cenas todos los días. Okay. Si tú nutres tu cuerpo 3 veces al día con la comida, ¿tú no crees que tú eres espíritu? ¿Con qué vas a nutrir tu espíritu? Piensa en eso. ¿Dónde está el fanatismo de comer 3 comidas al día? ¿Dónde está el fanatismo de alimentar tu espíritu? Por lo menos 3 veces al día. Mira, aunque tú hayas sido del mundo como era yo, porque hace 10 años tú me piensas conmigo, Miracle Mile, y no hay manera que tú puedas pensar que yo estoy en la palabra. Porque no, yo estaba en la superficie. I was getting by. Estaba checking the box. ¿De verdad? Checking the box. Iba a las cositas, pero no estaba en la palabra. Amén. Jacob fue escogido. Pero no era perfecto. Jacob era un marañero, era embustero, era mentiroso, manipulador y mujeriego. Pero fue escogido de Dios. Tú puedes haber sido un Jacob, pero tú quieres que tu próxima descendencia te supere, sea mejor que tú. Todo padre quiere que sus hijos reciban, que se eleven, que progresen y disfruten mucho más que ellos. Cuando Daniel es tomado preso en la segunda ataque en Jerusalén por Nabucodonosor y se lo llevan exilado a Babilonia,
a los 17 años. Ese muchacho era íntegro, fiel al Señor. Los padres lo habían formado bien, porque le habían hablado a sus hijos. Es importante hablarle a sus hijos Amén. de la sabiduría de Dios, de su misericordia y de su perdón, que es inmerecido, absoluto, y te lo da gratis por su gracia. Mira, no hay duda que José era el favorito de Jacob. Lo era. Era el consentido, el ungido de su papá. Pero eso no quiere decir que era un niño bitongo, ni que era vago, ni que se pasaba el día jugando video games. Él trabajaba en el campo igual que sus hermanos. Los hijos de Lea, que eran mayores, prepotentes, altivos, orgullosos, pero todos celosos de José. Yo soy hijo único, así que nunca tuve que tocar el tema ni que estar lidiando con las cuestiones de celos, envidia entre hermanos. Pero la verdad que Jacob tuvo mucho que ver en ese tema. Hay que ser astuto, hay que ser sabio con los hijos de uno. Y a veces repetimos los errores de nuestros padres. Es como si fuera una maldición generacional. En el caso de Jacob, el papá, Isaac prefería a Esaú. Su mamá, Rebeca, lo prefería a él. Eso eran los cuatro en contra de ellos todo el día. Al punto que Esaú trata de matar a su hermano Jacob porque había embustido a su papá. Se había hecho pasar por él a la sugerencia de su mamá, que fue la que lo puso en ese tema. Y a veces por patrón o inercia, lo que vemos de joven, lo copiamos después de adulto. El comportamiento nuestro en frente a nuestros hijos o nuestros nietos, créelo o no, 24/7 los estás marcando. Los estás marcando con tu boca y los marcas con tus acciones. Un padre que le dice a un hijo o a una hija, "You're not good enough", horrible. "Tú eres un idiota, nunca vas a hacer nada". Eso es una fuerza destructiva. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que salen de tu boca con tus hijos. Isaac prefería a Esaú porque Esaú era un cazador. Cazaba y le traía a la casa al papá, y el papá le gustaba comer bien. Se comía su lechoncito, su cabrito, y ese era el favorito de él, porque era tremendo cazador. Jacob prefería a José porque José fue el primogénito del amor de su vida. Esa mujer lo tenía el loco, y ese fue el primer hijo que le dio a ella, y eso ya era suficiente. Pero son dos razones ilógicas y merecidas las dos, no tienen sentido ninguna. Y cuando tú tienes el cuadro de esas cuatro mujeres, esos 12 muchachos, el marido, ya aún con conflicto, las cuatro mujeres, el pan de día era sembrando el odio, la envidia y los celos que las cuatro le transmitían todos los días a sus hijos. Eso era diario. Ahí no había otro entretenimiento. Eso a veces cuando está en un pueblo pequeño, que dice pueblo pequeño, infierno grande. Imagínate, esto era un campamento, no tenían más nada que hacer, no había novelita, no había Canal 23, era eso todos los días. Y si eso no era suficiente, Jacob le regala una túnica de colores a José. Esa túnica marca a José como el hijo preferido. Los otros muchachos se vestían con ropa normal, era algodón, sin color, eran trabajadores, ropa cortica, no era la túnica. Yo me puse ahí un saco, mi hijo dice, bueno, ponte un saco para que luzcas más formal. Sí, Daisy me lo dijiste, no me importa. ¿Quedó bien? Esa túnica era como para un príncipe, para la familia real. En esos tiempos, el teñir la ropa de color era algo carísimo. Es como si ahora Daisy me dice, oye, voy a Nueva York, me voy a reunir con Valentino que me va a hacer un traje. Bueno, yo sé que tengo que sacar un equity loan en la casa para pagar el traje ese. Eso es carísimo. Y la misma cosa con este muchacho. La túnica era llamativa y marca al papá como un caprichoso,
al hijo como el consentido. Era un pavo real entre los gallitos. Y con la falta de madurez que tenía a los 17 años, imagínate, se ponía la túnica esa desde por la mañana hasta el atardecer. José, con falta de madurez, lo que debería haber hecho, que no hizo, era tomar la túnica, guardarla, doblarla, ponerle una gaveta en una esquinita y ponérsela solamente los días de fiesta, los días feriados. Pero no, él se la puso todos los días porque él era obediente, quería honrar a su padre, y esa túnica para él era como una prenda. Me recuerdo que mi padre en Cuba me dio una cruz, y esa cruz yo no me la quitaba por nada. Dormía, nadaba, jugaba pelota con ella, yo no me la quitaba porque me la había dado mi padre. Y para mí era como una prenda. Pero también sé que no se la quitaba porque cuando en la palabra dice que los hermanos estaban en Siquem trabajando sin esperar que venía, no sabían que venía José, a la distancia, en una loma, ven esta cosa de colorín y dicen entre ellos, aquí viene el puñetero hermano nuestro. Y si ya la túnica no era suficiente, el odio ya no se había galvanizado, se empieza a desbordar con aborrecimiento cuando José le cuenta 2 sueños a su hermano. El primer cuento se veía a José en el campo con sus hermanos recogiendo pasto y haciendo unos manojos, los enrollaban y él veía los manojos de los hermanos todos inclinados hacia él. Claro, los hermanos oyen eso, es como si ellos estaban homenajeando y trabajando para su hermano menor. El segundo cuento es que él veía el sol, la luna y las estrellas y todas se inclinaban hacia él. Y también se lo contó a los padres, lo que se enojan los padres con él. El papá, por primera vez Jacob, se puso bravo cuando oyó esa explicación, porque era una explicación de que José era el centro de la familia, era el centro del universo y que todos se inclinaban hacia él. Pero el papá dice la historia que José, el papá de José, Jacob, meditaba en esto. Siglos después, la madre de Jesús, un día está buscando a Jesús, se lo encuentra en el templo. Jesús tenía 12 años, porque José apacentaba las ovejas de su padre. Jesús apacentaba las ovejas de su padre. La madre de Jesús lo ve y le dice, Jesús, ¿qué estás haciendo aquí? Hay un grupo con unos viejos. Eran los doctores de la ley, los fariseos que estaban en el templo. Y Jesús se le vino a la madre y le dice, en los negocios de mi padre es importante que yo esté. Y dice la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 55, María reflexionaba sobre esto. Siglos antes, Jacob meditaba en esto. Posiblemente Jacob estaba meditando, reflexionando en lo que le había contado su hijo José, porque antes de perder a Raquel, él era un soñador, era tremendo soñador, pero él paró de soñar cuando pierde a Raquel. Y lo que ocurre es esto, Dios siempre despierta soñadores, y cuando tú paras de soñar, alguien va a soñar por ti. Y eso fue lo que pasó aquí. Esos sueños contados por José terminan con que los hermanos confabulan para matarlo. Y después terminan vendiéndolo como esclavo a unos ismaelitas y resulta después que termina él en Egipto trabajando de sirviente en la casa de Potifar, que era el jefe de los guardias del faraón. Uno de joven comete errores, y más a los 17 años, imagínate. Errores de la boca, que dices cosas que no están correctas, a veces dicen una verdad que hiere. A mí nunca se me olvida una vez que mi padrino vino a mi casa, yo era un muchachón, yo estaba en la universidad y me trajo una corbata, la corbata estaba horrible, y fui sincero y le dije que estaba horrible y le partí el corazón a mi padrino. Pero te digo una cosa, eso a mí todavía me duele, porque nunca le pedí perdón. Nunca tuve la oportunidad, se murió después y siempre me quedó que esa verdad fue una verdad innecesaria.
y uno comete errores del muchacho. Y José cometió dos errores. Primero, no puedes contar tus sueños antes de tiempo. Amén. El tiempo, el timing en las cosas es crítico. Es crítico. Y segundo, no le puedes contar tus sueños a todo el mundo. Amén. Tú no le puedes contar tus sueños a una persona que no es soñadora. No puedes. Tú no puedes contarle tus cuentos a una persona que no tiene aspiraciones. Porque esas personas son matadoras de sueños. Es como un muchacho, Pepito, le cuenta a Filomeno, le dice, oye Filomeno, anoche soñé que voy a tener una cadena de supermercados en Miami. Oye, Pepito, cadena de supermercados. Tú eres ilegal, tú no tienes ni un green card. ¿Qué banco te va a prestar? Tú no tienes crédito. Y aparte de eso, van a desaparecer los supermercados. Amazon está acabando con todo. Mira, matadores de sueños. En el caso de José era peor, porque estaba el odio, los celos, la envidia, que había sido traspasado por de las madres a ellos. Y los hermanos tratan de matarlo. Confabula. Vamos a liquidarlo, vamos a arrancar la cabeza de este tipo. Rubén, el hermano mayor, hijo de Lea, titubea y piensa, mira, es mejor no quedar con sangre en nuestras manos. Vamos a no matarlo, vamos a simplemente meterlo en un hueco y dejar ahí que va y se muera de sed y de hambre, o venga un animal y se lo comen. Y les cambia la idea. Rubén tenía su plan. El odio era tanto que tenía a sus muchachos que le quitan la túnica y lo meten en el cuero en el hueco. ¿Y qué hacen los hermanos? Se sientan a comer. Tienen una cena, matan un cabrito y con la sangre del cabrito manchan la túnica porque le van a vender el cuento al padre cuando ellos regresen de que un animal se había comido al pobre José. José había viajado día y noche para encontrarse con sus hermanos en Siquem, y a través del monte, a través del valle, que habían animales predadores, que habían maleantes, que habían ladrones, que habían criminales, el único peligro que se encuentra José es su propia sangre, los 10 hermanos. El hijo menor de Lea, que se llama Judá, tiene una idea diferente y la empieza a maquinar en su mente. Al amanecer se están acercando unos ismaelitas, una caravana que iba hacia el sur. Y antes que lleguen, Judas se le ocurre decirle a los hermanos, mira, vamos a hacer un mejor negocio todavía. El plan es este. Vamos a vendérselo a esta gente que viene por aquí, nos ganamos un poco de plata, nos la repartimos entre nosotros, ya tenemos la túnica manchada de sangre y le decimos a Jacob que a José lo mató un animal y nos ganamos la plata y liquidamos este tío, se va lejos, más nunca lo vemos. Y así hacen. Y así hacen. En esa transacción se ganaron 20 piezas, que son como $200 en ese momento. $20 para cada hermano. Siglos después, un discípulo de Jesús, Judas, un nombre similar pero no igual, vende a Jesús por 30 monedas a los fariseos. José llega de esclavo a Egipto y los ismaelitas lo venden como esclavo a Potifar, que era el capitán de los guardias del faraón. Y allí, en esa casa, trabaja de sirviente, haciendo de todo, y va escalando, va progresando. Se gana la confianza de Potifar al punto que lo pone de mayordomo, encargado de todas las cosas de él. Todo en la casa de Potifar lo manejaba José, porque José se destacaba en donde estaba. Le había dado todo el poder de la casa. Y tan ocupado estaba Potifar con el faraón, y tan desatendido que tenía a su esposa, que la mujer de Potifar le echa el ojo a José. José tenía que ser un good looking guy, vamos a hacer, porque estoy seguro que Rebeca era bonita, Raquel era bonita, y que era tremendo muchacho, que era un muchacho handsome. Y la esposa
le echa el ojo al muchacho. Y en una calumnia que le hace falsamente, lo acusa de haberla violado. Potifar, al enterarse, no tiene opción que meterlo en la casa. Todos los criados todos los sirvientes habían escuchado el escándalo que había metido la esposa. Pero él sabía algo, porque tenía opciones, habían. Uno era por la pena de muerte, que no se la dieron. Así que Potifar sabía por dentro que la historia no era todo lo que se estaba diciendo, pero no tenía opción, porque el escándalo fue tanto, todo el mundo sabía que tuvo que hacer, y lo meten en la cárcel. En la cárcel, de nuevo, él escala. Se gana la confianza del jefe de la cárcel. Y allí interpreta 2 sueños de 2 compañeros en la cárcel y eventualmente interpreta 2 sueños del faraón, lo que resulta en su liberación y en el convertirse en el hombre más poderoso en Egipto después del faraón. José había escalado, había progresado de soñador a intérprete de sueños. Mira, tú puedes orar, todos debemos orar, todos debemos de meditar en la palabra, pero si tú no eres hacedor, no va a haber revelación. Tú tienes, para tener una conexión con el Señor, tú tienes que estar haciendo su trabajo. Solamente ser un estudiante is not good enough. Es importante y es la base. Todos van a la escuela y estudian, pero en un momento vas a trabajar, vas a hacer. Si tú no haces lo que es la palabra del Señor, no hay revelación. La revelación viene cuando hay una conexión, y esa conexión es haciendo la palabra del Señor. Y tanto en la casa de Potifar como en la cárcel está escrito que Jehová estaba con él. Igual que Potifar había puesto toda su confianza en José, en la cárcel, el jefe de la cárcel, igual que Potifar, puso la confianza de él en José. Yo no sé tú, pero yo siempre quiero estar cerca de él. Hoy en día no hay excusa, porque si tú tienes un iPhone, tú puedes tener la palabra del Señor contigo todo el tiempo. No es que dejes la Biblia en la casa o en la oficina. No hay excusa. Él puede estar cerca de ti 24/7. Puede estar contigo todo el tiempo. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar mi corazón, la santa gracia que me salvó, tengo a dónde ir, tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no
presencia. No me quiero alejar, no me quiero alejar. A veces nosotros tenemos un plan. Yo sé, mis amigos venezolanos, yo me recuerdo que siempre me hablaban del plan B. Rubén tenía un plan. Rubén, ¿verdad? Quería salvarle la vida a José. Judas tenía un plan que era beneficiarse, enriquecerse con sacar a José del horizonte y del planeta, quitárselo de arriba. Pero el único plan perfecto no es el plan tuyo. El único plan perfecto, el único plan eterno es el plan de Dios. Amén. Y Jehová estaba con José en la cisterna. Jehová estaba con José en casa de Potifar. Jehová estaba con José en el calabozo, en la celda, en la prisión del faraón. Dios siempre cumple sus promesas. Él nunca te desamparará, nunca te dejará. Él es fiel, misericordioso. Y aunque tú pienses que tus adversarios te están ganando ventaja, si tú piensas que tus enemigos te están acorralando y que se salen con la suya, si tú a veces piensas que Dios se ha olvidado de ti, que todo te sale al revés, no es así. Mira la historia de José. Todas las cosas ayudan para bien para aquel que lo ama. Mira, léeme ahí en Romanos capítulo 8, 28. Léenos la palabra en capítulo Romanos 8, 28. Todas las cosas ayudan para bien, porque hay una condición para aquellos que lo aman. Amén. Esa es la condición. Ok. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Y sabemos que José amaba al Señor. Y lo sabemos porque lo confesó públicamente. Mira, Potifar era encargado de los guardias del faraón. Tenía un puesto altísimo, era como decir el director del FBI. Y en esos tiempos era más importante que ahora. Era mucho más importante que ahora. Porque era los guardias personales del faraón. Entonces, él estaba encargado de la seguridad del faraón. Él tenía la habilidad de tener la mujer que quisiera en Egipto. Él escogía. Porque él era el segundo del faraón. La persona de confianza del faraón era Potifar. Así que él tenía lo que él quisiera. Así que podemos deducir que en esos tiempos la mujer de Potifar era una mujer relativamente joven, era bonita y sabemos que era súper persistente. Porque repetidamente le fajaba a José, se le tiraba arriba hasta le quita la ropa al muchacho. Pero José le dice que no a ella. No porque él era puro, no porque era inmoral. No le dice no a la esposa de Potifar porque, mira, no quiero traicionar la confianza de mi amo, de mi superior. No. Él le dice a ella no, porque no quiere pecar contra Dios. Mira, todos pasamos por pruebas, todos pasamos por problemas. No hay nadie aquí que tiene un clean pass. Todos pasamos por pruebas. Y la vida de José, tenemos el lujo de detalle. Como un muchacho, durante adversidad, mantiene su integridad. Cómo resiste la tentación. Cómo tiene una capacidad de perdón que no tiene número. Porque perdona a sus hermanos después de todo lo que le hicieron. La vida de José nos enseña el inmenso poder de la gloria de Dios. Amén. Vemos su mano protectora como guía, como toma las cosas que van hacia el mal sin dirección y las lleva hacia el bien. Al final de Génesis, en el capítulo 50, versículo 20, José le dice a sus hermanos: vosotros pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy.
Él no tomó crédito. Él podía haber tomado crédito, que era el papito de Egipto. Él podía haber dicho, yo les salvé la vida a todos ustedes. Era fácil. A veces uno se orgullece y dice, lo bueno que soy, mira todo lo que he hecho. Él le da todo el crédito al Señor. Amén. Mira, aun cuando parece que todo está fuera de control en tu vida, en un momento te han dado malas noticias, las cosas no han ido bien, te quedaste sin trabajo, o tú estabas buscando un contrato que se cayó, no te lo dieron, tú piensas que hay un caos, que todo está fuera de control. Dios está en control de todo. Y la fe te deja saber y entender que cuando tú eres rechazado, cuando tú eres lastimado, cuando tú eres hasta avergonzado, maltratado, todas esas cosas que no vienen de Dios, pero Dios las toma para el bien, para formar la obra de Jesús en tu vida. La fe te deja saber que Él está ahí guiando, cuidando, protegiéndote durante los momentos difíciles en tu vida, que tú ves todo mal alrededor de ti. Igual que Daniel, que estaba en el foso de los leones. Es por la gracia de Dios, su misericordia. Él te cuida, te guía y te protege. Después de todos los desprecios, después de todas las traiciones, todas las calumnias que le hicieron a José, ni una onza de amargura, ni una onza de depresión, de frustración había en ese muchacho. En ningún momento, en los peores momentos, ni una onza de rencor o venganza. Vivimos en un mundo que a veces el sufrimiento y las tragedias tienden a justificar más sufrimiento y más tragedia. Margarita, yo estoy seguro que tú ves esto bastante. Es como cuando tú sufres, estás perdonado a pecar. Seguro que hay una noticia, un homicidio, un muchacho mata a otro y después la ley, los psicólogos absuelven al muchacho porque el muchacho había sido abusado por un pariente, por unos padres. José nunca se amargó. José no se convirtió en delincuente porque los hermanos lo abusaban, no se metió en droga, no mató a nadie, no tomó venganza contra la mujer de Potifar después que estaba por arriba de Potifar, ni contra Potifar. Porque Jehová estaba con él. Y cuando el Señor está contigo, no hay rencor, no hay amargura, hay amor en tu corazón. Cuando el Señor está contigo, no hay venganza, no hay ira, hay perdón en tu corazón. Y si te sientes abatido, defraudado, te sientes lastimado por aquellas personas que tú confiabas, que tú quieres, maltratado por un superior, medita en Génesis 37 a 50. Mira la vida de José. Él sufrió mucho más. Cuando eres escogido de Dios, como ha sido cada persona que está aquí hoy, porque no estás aquí por coincidencia, eres como si fueras una barra de oro. Piensa en una barra de oro. Y mientras más prueba, mientras más fuego, más brillas. Y no es fácil ser escogido porque el mundo no entiende las bendiciones de Dios. El mundo no entiende cuando tú le hablas del Señor. Piensa que eres un fanático. Pierdes amistades. Te ganas críticas, tú sabes, de gratis. Con la inocencia de José se ganó el odio, la envidia de todos sus hermanos, sin hacerle nada a ellos. Él nunca le pisó un callo a ninguno de ellos. Pero a través de las pruebas, José fue como una escultura de Dios. Se fue perfeccionando. Cada uno de ustedes es una escultura de Dios. Digan alta voz, yo soy una escultura de Dios. Y por la gracia y la gloria del Señor, a José lo fueron moldeando, chapisteando, le dieron lija, lo pulieron con cada prueba, con cada sacrificio. Iba brillando más y más en su vida. El enemigo, las circunstancias te entran con incredulidad y temor,
Pero José estaba en el pozo y sí gritó, llamó a los hermanos, le pidió misericordia, porque encontraste a Jesús. José no sabía para dónde iba. Jesús sí sabía para dónde iba. Pero nunca se desesperó. La incertidumbre no le cambió su carácter en ese pozo. Imagínate en el pozo, de noche en cuero, y tus hermanos saben que te quieren matar. A veces uno se desespera esperando. Te entra frustración, porque estás pensando en tu plan, y tu plan tiene un tiempo, tiene una expectativa. No solamente lo quiere el Señor, pero ¿cuándo lo quiere el Señor? Y a veces empiezas a dudar del pastor, te cambias de iglesia, hasta empiezas a dudar de Dios. Pero no te confundas. Cuando estás pensando que Dios no está ahí para ti en tu momento, no confundas tu preparación, no confundas tu maduración con que te abandonó Dios. Jehová estaba en la cisterna con José. Estaba en la casa de Potifar con José. Jehová estaba en el calabozo, en la cárcel del faraón con José. Y lo que parecía que era una derrota cierta y concreta para José, simplemente lo estaba elevando de un nivel a otro nivel. Dios no te da tu herencia antes de tiempo. Dios no te eleva antes que haya madurado. Tú no recibes esa herencia cuando eres niño. Tú recibes la herencia cuando ya eres hombre o mujer o adulto. No cuando eres un bebé en Cristo. Tienes que saber que las pruebas tampoco son para siempre. Pero tienes que pasar la prueba para escalar. Tienes que pasar el examen para ir de un grado al otro. There's no free ride. Y no es como actúas en tus éxitos o logros que te califican y te definen. Es como actúas en los momentos difíciles. Cómo actúas en tu prueba. Cómo actúas en tu problema que te define, que te califica. Y no le eches la culpa a ese padre que te abandonó. O al esposo o esposa que no te fue fiel. No le eches la culpa a ese superior que no te dio la oportunidad que tú te merecías. Porque tus batallas, tu dolor, tus heridas te hacen poderoso o poderosa por la gracia del Señor. Así que esas heridas, ese dolor, eso que tú has pasado, es lo que te eleva, es lo que te hace poderoso y te hace sobrepasar. Nada es imposible para él si tú puedes creer. Y nada fue imposible para José, porque creía y porque Jehová estaba con él en el hueco. Estaba con él en casa de Potifar. Estaba con él en la cárcel. Jehová estaba siempre con él. Todo le es posible al que cree. Pues nada es imposible para él. El mar rojo habló con su poder. Milagros él hará, pues él es fiel. Solo confía en él, solo espera en él y él hará. Solo crees, las montañas moverás. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Solo crees, la victoria te dará. Jehová siempre estuvo con José. Lo sacó del hueco, le dio la victoria. ¿Cuántos aquí alguna vez recuerdan cuando de joven va y tus padres te piden que hicieras algo que tú en ese momento no querías hacer? Va y que
que te quedaras en la casa cuidando a tu hermano menor cuando tú querías ir a jugar pelota. O tú querías salir con las amigas y te pide tu mamá que te ayudes a limpiar la casa. Y en ese momento tú le empiezas a dar todas las excusas a haber y por haber, porque tienes otras cosas más importantes de lo que te está pidiendo tu papá o tu mamá. Y en vez de decirle, sí mami o sí papi, le das 37 excusas de otras cosas que tú preferías hacer, excepto hacer lo que tus padres querían que tú hicieras. Mira, José tenía muchas virtudes, pero una de ellas era que no solamente era obediente, pero que siempre honraba a su padre y a su madre. El papá, Jacob, le pide a José que vaya a buscar a sus hermanos que estaban apacentando ovejas en el pueblo de Siquem. Habían pasado varios días y Jacob no oía de ellos. Recuerden, en ese momento no había teléfono, así que ellos estaban fuera, lejos de la casa. Y no hay duda que Jacob, su favorito era José, era su preferido, pero él amaba a sus otros 10 hijos y él estaba preocupado de ellos, no ha oído de ellos. Siquem estaba como a 60 kilómetros de Hebrón, donde ellos estaban acampados. Son 2 días de camino, a pie. Es como ir de aquí a Boca Ratón, caminando. No había Uber, no había carro, no había plazas de descanso, completamente expuesto a la intemperie, un muchacho de 17 años, solito, 2 días caminando. Jacob el padre estaba dispuesto a sacrificar a su preferido, al primogénito de Raquel, por el bienestar de 10 delincuentes hermanos mayores que estaban haciendo qué cosa. Sus 10 hermanos lo odiaban, lo habían rechazado, le tenían celo. Sabían adicionalmente que José les daba información sobre ellos que no era información muy positiva. De manera que lo veían con medio chivato, aunque José no lo hacía en forma de chivato. Pero ellos lo veían como un muchacho chivatón. Y cuando el papá le da la túnica de colores, estos hermanos no querían ver a este muchacho ni en pintura. Y José conocía el rechazo de esos hermanos a él. Él sabía que lo despreciaban, él sabía que no lo querían ver, él sabía que cada vez que lo veían era una repulsión. Pero no es tanto cuando el papá Jacob le dice a su hijo, ve a buscar a tus hermanos y tráeme noticias de ellos. En ese momento José le podía haber dicho, mira papá, déjame quedarme aquí con Benjamín y te acompañamos a ti. Son 2 días vamos a mandar a alguien más o vamos a esperar un par de días más, que son mayores de edad, ellos no les va a pasar nada, espera, no te desesperes. Pero cuando Jacob le dice a José, ve a buscar a tus hermanos y tráeme noticias, la respuesta de José fue, heme aquí. Ese pacto que había entre padre e hijo, que fue activado con la sangre del cabrito en la túnica de color, marcaban de que Jehová siempre estaba con José, desde la cisterna, a casa de Potifar, al calabozo. Porque lo grande de nuestro Dios no es que te saca del problema. Lo grande de nuestro Dios no es que te saca del hueco. Lo grande de nuestro Dios no es que te saca de la tormenta. Lo grande de nuestro Dios es que está contigo en el problema. Está contigo en el hueco. Está contigo en la tormenta. Él está ahí contigo. Y cuando tú tienes gigantes en tu vida, gigantes de desprecio, has sido rechazado, han cosas que han pasado que simplemente no te han ido bien. La traición de personas que tú confiabas, personas que tú le estabas trabajando, gente que tú has puesto toda tu confianza en ellos y han ido las cosas mal. Cuando todas esas cosas tú te ves que se están cayendo alrededor de ti, tú tienes que saber que el Señor está contigo en tu camino. Y tienes que poner toda tu confianza en Él y en su palabra. Así que aunque tus ojos no lo vean, aunque tus manos no lo puedan tocar, Él está ahí contigo.
¿Cuántos dicen amén? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Has recibido esta palabra y siempre has creído en el Señor, pero nunca lo has recibido como tu Señor y tu Salvador. Has creído a tu manera. Antes de despedirnos, yo quisiera darte la oportunidad de recibirlo. Pues no es creer en Él como aprendiste de tu abuelita o de tu tía, de que simplemente siendo una niña, un niño bueno, haciendo cosas buenas por tus obras, tú llegas al cielo y vas a estar con Papá Dios el día que te mueras. No es así. Esos son fábulas y cosas que te dicen cuando te van criando. Tienes que recibirlo, tienes que aceptarlo. Así está escrito. Y dice la palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Todos somos creados por Él, pero hijos somos solo los que somos recibidos y lo aceptamos como nuestro Señor. Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para nadie viene a mi Padre si no es por mí. Cuando Él se reunió con Nicodemo, Nicodemo le dijo, mira, yo quiero tener lo que tú tienes. Porque sé que tú eres un hombre de Dios por las cosas que dice. Y Él le dijo a Nicodemo, el fariseo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo es muy simple. Es muy simple. Nacer de nuevo, cuando alguien dice nacer de nuevo, es simplemente confesarlo públicamente, que tú lo quieres, que tú crees en Él y que tú lo quieres recibir en tu corazón como tu Señor, como tu Dios y tu Salvador. Así que si tú nunca has dicho eso públicamente, siempre lo has querido, siempre lo has amado, a tu manera, o como te han dicho, como hayas aprendido en la escuela, no es suficiente. Así que si las cosas que yo he dicho hoy te han tocado, te han gustado, pero nunca hemos recibido, esta es tu oportunidad hoy para cambiar tu vida. Y es solamente una frase que vas a repetir conmigo si quieres, pero es una decisión. Aquí no hay nada forzado. Él no quiere que tú hagas nada nunca forzado. Tiene que ser tu decisión. Así que aquí te espero. Se pasea el Espíritu Santo y se llena